me faltan. Bien, ¿me escucha, profe? Perfecto. Hola, sí te escucho. ¿Cómo está, profe? Vamos a darle 2 minutos que se terminen de conectar los muchachos, a ver. Chévere. Vamos a ver, escribo por aquí por el grupo de concreto. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí la escucho, perfecto. Ok. Ok. ¿Empezamos? Sí, profe, vamos a empezar ya. Ok.
Bueno, muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén todos excelentes. Bienvenidos a esta conferencia, a esta clase magistral de la ingeniero Esther Díaz. Fue mi profesora de mecánica dinámica y de proyectos de ingeniería 2. Proyectos de ingeniería 1. Es hija de quien yo considero, no porque haya sido mi profesor, pero quien yo considero uno de los mejores estructuristas de la zona. De hecho, en las constructoras que he trabajado, siempre la referencia estructural era su papá, el profesor, el ingeniero Juan Félix Díaz. Y bueno, y por supuesto la profesora habrá aprendido muchísimo de él y estoy seguro heredó mucho de esos talentos. Entonces, espero que esta conferencia les sirva para interesarse aún más por la parte estructural, el ámbito estructural de la ingeniería civil, y espero que les sirva, pues, y que esto les sirva para motivarse y para seguir enamorándose de la carrera. Creo que en estos tiempos y la situación que nos ha tocado vivir, no hay nada mejor que eso, pues, que seguir apostando por formarse y por prepararse para tener herramientas para poder tomar mejores decisiones para la vida. Entonces, profe, queda de su parte Listo. la clase. Gracias, Carlos. Como ya me presentó Carlos, mi nombre es Esther. Soy Esther Díaz, soy ingeniero civil egresada de la Universidad de Oriente en el año 2006, perdón, 2006, ya tengo 15 años de graduada, cumplo este febrero. Y bueno, sí, desde que me gradué estoy trabajando básicamente dedicada a la parte estructural, cálculo estructural. Fui docente por 8 años en la universidad y nada, estoy metida de lleno en el ámbito. La idea un poquito es transmitirles, pues, darles una visión básicamente de qué se trata esto, ¿no? De qué se trata la ingeniería estructural como tal, qué significa calcular un edificio, qué tiene que ver el diseño, qué implica todo esto, ¿no? Espero que les guste, estoy a la orden para cualquier consulta. Nada, voy a compartir pantalla, tengo mi presentación acá. Y ustedes me dirán si se ve todo bien. Perfecto, profe. ¿Me escuchan Profe, bien? ¿no le ha llegado solicitud? Sí, sí le escucho bien. ¿No le ha llegado solicitud de ingreso de algunos otros alumnos? Ah, déjame revisar. Ya va. Sí, disculpa, aquí tengo 2 personas justo ahorita. Okay. Vamos a esperarlo, que ya se están uniendo. Si quieren dejarme alguna pregunta en el chat, lo pueden hacer, y si no da tiempo, yo con gusto se las respondo a través de Carlos. Así que la idea es que crearles un poco también de curiosidad, ¿no? Y que si tienen dudas o cualquier cosa, pues me lo comenten. Ok, creo que es ahora sí. Hay un chico que no se termina de unir. Listo. Ok, ahora sí voy a comenzar. Voy a poner mi temporizador para no extenderme demasiado. Bueno, a ver, yo titulé esta presentación Cálculo y Diseño Estructural, ¿ok? Carlos me dice que ustedes en su mayoría son estudiantes están viendo materias como concreto, metálicas, ¿ok? Quiere decir que ya ustedes se están adentrando en lo que es realmente empezar a calcular, diseñar estructuras. Evidentemente ustedes están empezando por elementos muy pequeños como las columnas, las vigas, ¿ok? Pero de esa manera se empieza. Normalmente, y pues esto me pasó a mí como estudiante y luego cuando fui profesora, pasa que el estudiante pues siente como que sabe mucho y no sabe nada, ¿ok? Empieza a reunir un montón de conocimientos, un montón de experiencias que va cursando durante la vida universitaria, que cuando le toca aplicarlos es un poquito raro, ¿no? O sea, uno siente que sabe muchas cosas, pero no sabe cómo concatenar todo, ¿ok? De alguna manera hemos venido viendo, no sé, física, mecánica, ahora concreto, ¿ok? Y todo esto
parece tener un sentido y una correlación, sin embargo, no es fácil cuando toca aplicarlo a la vida cotidiana, o sea, o cuando estamos en un puesto de trabajo. Entonces, un poco aquí yo lo que quise plasmarle fue, o sea, ¿esto de qué consiste? ¿De qué va? ¿Cómo se come? ¿Okay? ¿Qué hace un ingeniero calculista? ¿Realmente cuál es su función en una empresa o como freelancer? ¿Okay? O como particular. Yo en mi experiencia profesional siempre he trabajado por mi cuenta de la mano del ingeniero Juan Félix, como ya bien lo presentó Carlos, pero siempre hemos sido independientes, ¿ok? Nunca he trabajado en empresas como, no sé, consultoras grandes que habían en su momento como Inelectra u otras. Habían ingenieros calculistas también, evidentemente proyectistas, pero nosotros siempre fuimos independientes. Entonces es un poco de qué va esto, cómo se come esto. Fíjense, a ver, que aquí me... ahora sí. Ok, entonces, ¿qué es el cálculo estructural? Fíjense, yo escribí esto aquí básicamente con mis propias palabras. Lo primero que me vino a la mente cuando estaba armando esta presentación. Por eso le puse un concepto simplificado, o sea, cómo lo veo yo, no según ningún libro, sino cómo me gustaría a ustedes que lo vieran o que lo entendieran. El cálculo estructural es un procedimiento sistemático y ordenado. Que voy a ir explicando. ¿Por qué es sistemático y por qué es ordenado? Bueno, porque básicamente nosotros lo que hacemos es seguir una serie de pasos y esos pasos están, que es lo que dice a continuación, ¿no? A través del cual se sigue una serie de pasos. Nosotros no vinimos aquí a inventar el agua tibia. Ya hay una cantidad de autores y de personas que han desarrollado textos, normas, procedimientos para que nosotros simplemente, si queremos calcular una viga, sabemos que ya eso está escrito y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir esos pasos para llegar al fin último de todo esto, que es estimar las dimensiones más apropiadas para los elementos que conforman una estructura, de acuerdo con las cargas que la misma va a soportar. Es decir, yo tengo un elemento que va a soportar unas cargas. ¿De qué tamaño tiene que ser para que pueda resistir? O sea, dicho en un concepto muy simple, se trata de eso, simplemente, o sea, de saber de qué tamaño tiene que ser, cómo tiene que estar concebido el elemento para que pueda resistir las cargas que están actuando. ¿Okay? Básicamente, ustedes hasta ahora han visto solamente dos tipos de carga, o quizá el profesor les ha hablado de otros tipos de carga, pero a nivel práctico o de ejercicios en clase y todo esto, se trata de carga variable o carga viva y carga permanente o carga muerta. Entonces, es saber qué tamaño de perfil o de sección rectangular de viga o de columna debo tener para que me soporte unas cargas. Eso es el concepto, digamos, más elemental. Ahora, ¿qué es el diseño? Porque muchos autores, vamos a decir, confunden o piensan o expresan que el cálculo y el diseño son lo mismo, y realmente no lo es así. Calcular es simplemente estimar unas dimensiones. Numeritos. ¿Cuánto me da esto si yo le pongo esta carga, si le pongo la otra, si cambio esto, si cambio una condición o la otra? Cuando yo hablo de diseño es estimar la adecuada disposición de los elementos estructurales y su refuerzo dentro del conjunto global para garantizar el adecuado comportamiento de la edificación ante las cargas actuantes, en especial las de carácter dinámico. ¿Qué pasa? Se los voy a colocar aquí con un ejemplo que está más adelante. Fíjense, ¿qué es calcular? Repito, calcular es seguir una serie de pasos en la que yo voy a aplicar una fórmula que ya alguien inventó, ya alguien estableció, ¿ok? No se fijen demasiado en los números ahorita, no estamos en una clase de concreto, simplemente lo copié allí para que lo vieran. Y calcular es eso, es echar los numeritos, es agarrar la calculadora, meter todo en la fórmula y sacar. Si yo voy a calcular, por ejemplo, una columna que está sometida a carga axial, que es el caso más simple de una columna, esa columna yo le coloco la carga que va a viajar a través de su eje, tengo las fórmulas que voy a trabajar y estimo un área. ¿Okay? El programa me dice, usted necesita un área tal de concreto o en el caso de metal también tiene sus, ya disculpen, es que voy admitiendo aquí a la gente que va llegando. Sí. O en el caso de metal también tiene sus criterios y ya yo sé, a grosso modo, el tamaño de lo que yo necesito para soportar esa carga P. ¿Qué pasa cuando hablo de diseño? Bueno, ahora yo tengo que ver y decir entonces, esa columna es circular, es cuadrada, es rectangular. Ya el arquitecto me dijo cuál era la sección que yo necesitaba, porque muchas veces nosotros partimos, muchas veces no, necesariamente y todo el tiempo,
nosotros partimos de un plano arquitectónico, ¿ok? A veces pasan cosas como, por ejemplo, tengo columnas de sección cuadrada, pero, por ejemplo, esas columnas van a estar en un estacionamiento. Entonces, yo necesito que esas columnas, en vez de ser completamente cuadradas, sean un poco más alargadas, rectangulares, apantalladas, para que no molesten dentro del espacio donde se va a estacionar el carro. O sea, hay miles de casos, hay miles de variables que pueden influir, y yo con la misma área que me está dando el cálculo puedo tener diferentes secciones. Entonces, ahí es donde yo empiezo a hablar de diseño. ¿Cómo yo transformo ese montón de numeritos que nada más manejamos los ingenieros? ¿Cómo lo transformo a un plano o a un documento o a lo que finalmente va a tener un ingeniero de obra en su mano para poder construir? De eso se trata el diseño. De yo decirle, mira, yo necesito 400 centímetros cuadrados de área de columna, pero eso al constructor no le dice nada. Yo tengo que darle ya el diseño y decirle, bueno, esos 400 centímetros cuadrados los vamos a expresar en una columna de 20 por 20. Y es mi responsabilidad darle a él ese diseño, ¿ok? O en una columna, no sé, de 40 por 10, o sea, independientemente del tema normativo y todo, es transformar lo que ya yo estimé a través de una cantidad de fórmulas complejas que no le interesan al constructor, cómo se plasma eso en un plano. Eso es diseño y eso es nuestra responsabilidad como calculistas. No es nada más los números, es también decir y hacerlo de esta manera que sea construible, ¿ok? Para que la persona que lo va a ejecutar lo pueda entender y lo pueda bien construir, ¿ok? También les coloqué una fotito o un dibujo donde se ve una columna de concreto y hay una cantidad de barras de acero. Bueno, porque yo estimo un área de acero para mis elementos estructurales, si son de concreto. Ajá, pero eso cómo se mete ahí. ¿Eso que hago? ¿Lanzo las cabillas allá adentro y las amarro con una cuerda? No, o sea, eso tiene una forma. Eso es diseño. ¿Cómo se van a disponer esas barras? ¿De qué diámetro van a ser? Porque hay diámetros que son comerciales. Es decir, hay barras de media, hay barras de 3/8, hay barras de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo van los estribos o las ligaduras? Dependiendo de lo que esté haciendo. Entonces es, por un lado calculo y por el otro lado diseño. Y es importante que entendamos que son dos cosas que se complementan entre sí. ¿Ok? ¿Por qué es importante hacerlo y hacerlo bien? Bueno, yo lo clasifiqué en cuatro, digamos, en 4 puntos que para mí son básicos. El primero, y el que digamos que prela siempre, es la economía. O sea, yo tengo que calcular. Si yo tengo una carga de 100 y para esa carga de 100 yo necesito una columna de 50 por 50, ¿por qué la voy a hacer de 60 por 60? Yo tengo que buscar siempre el mínimo resultado que me favorezca y que cumpla con las condiciones que yo estoy necesitando, ¿ok? No tengo por qué hacer una columna más grande, una viga más grande, no tengo por qué obligar al constructor a usar más material del que yo necesito, yo tengo que ceñirme a lo que está, a lo que me están dando las cargas, a lo que me está arrojando el resultado del cálculo y optimizar, siempre optimizar lo más que yo pueda, sin comprometer la estabilidad o la seguridad de la estructura, claro está, ¿no? Entonces, uno es la economía. Un buen cálculo siempre le ahorra mucho dinero al constructor, siempre. ¿Okay? Y a veces es mejor pagar a un profesional que sepa lo que está haciendo, que me está ahorrando una cantidad de cabillas, a pagarle a alguien barato o que quizá no tiene mucha experiencia y que, digamos, por mantenerse al margen de la seguridad, pudiera quizá estar aumentando las secciones de los elementos para él sentirse tranquilo, pero no es un diseño óptimo. ¿Okay? Luego lo siguiente y también muy importante es la funcionalidad. Es decir, nosotros, como ya expliqué, tenemos que trabajar de la mano con un arquitecto. Y no solamente con un arquitecto, también tenemos que trabajar de la mano a veces con un plomero, con un ingeniero sanitario, con un ingeniero que hace las instalaciones mecánicas. Es decir, esto es un trabajo multidisciplinario. Y yo tengo que respetar, obviamente la estructura siempre es como preponderante, ¿no? Porque siempre, bueno, está bien, no me vas a quitar una columna porque el edificio se va a caer. Pero la idea es jugar y llegar a un acuerdo entre todas las disciplinas que hagan que el proyecto sea viable, sea funcional y sea factible, se pueda construir finalmente. Recuerden ustedes que, digamos que muy pocas personas aprecian el trabajo del ingeniero. ¿En qué sentido? Cuando uno entra a un edificio, normalmente nadie se fija el tamaño de las columnas ni nada de eso. La gente lo que ve es el ambiente, lo que es bonito, el piso, los colores del lobby, si está en un lobby, por ejemplo, no sé, elementos arquitectónicos, ¿ok? Pero indudablemente que detrás de toda esa belleza
hay algo que lo está soportando. O sea, el ingeniero está aguantando toda la propuesta arquitectónica con su cálculo y con su diseño. Entonces, eso tiene que ir de la mano, siempre, ¿ok? Y siempre es un trabajo en equipo, para lo que sea. Las dos últimas son para mí las más importantes, ¿ok? Porque, en primer lugar, la estructura tiene que ser segura, ¿ok? Tiene que ser segura y tiene que ser económica, pero tiene que ser más segura que económica. Si al final tenemos que gastar más para que sean las columnas y las vigas que yo necesito para que eso se comporte satisfactoriamente, tengo que hacerlo, ¿ok? Que sea perdurable, que sea segura ante las cargas que ya yo sé que van a actuar. Y porque es importante también hacer un buen cálculo, un buen diseño, porque recuerden que el ingeniero tiene una responsabilidad de por vida sobre todo lo que haga y todo lo que firme. ¿Okay? Estamos hablando en condiciones ideales, ¿no? Yo tenía un compañero que siempre decía, un médico se equivoca y mata a uno, pero si un ingeniero se equivoca puede matar a 100 o puede matar a más, porque un edificio que se cae se lleva cualquier cantidad de gente por el medio. Entonces, es importante que nosotros sepamos que si vamos a ahondar o nos vamos a desempeñar en esta rama de la ingeniería civil, bueno, en cualquiera en realidad, la parte de la responsabilidad, sobre todo cuando yo estampo mi firma con mi número de CIB, eso tiene una implicación importante moral y penal, como se lo coloqué allí, porque a la hora de, pues, el primero que va preso cuando se falla un edificio es el calculista, no le preguntan, simplemente se lo llevan preso y después investigan. Y después vienen otros a ver qué fue lo que pasó. Pero eso es importante que lo tengamos en cuenta, por eso es que esta disciplina requiere de mucho estudio, de mucha dedicación, es mucho lo que se tiene en juego cuando se hacen este tipo de proyectos, de trabajos, hay que ser muy, muy asertivo, muy responsable en lo que se está haciendo, ¿ok? Por esto, quería hablarles un poco de la parte sísmica, porque evidentemente en Venezuela, digamos que a cargas verticales normalmente un edificio no tiene problema, ¿ok? Un edificio llegó, la gente llegó, se mudó, puso sus muebles, hizo su fiesta, ahí casi nunca pasa nada, ¿ok? Tiene que estar muy mal hecho el cálculo para que ante cargas verticales pase algo importante. Pero cuando nosotros hablamos de seguridad, en nuestro país no se puede descartar el tema sísmico, es imposible. Fíjense, hay un término que quiero que lo acuñen como el término correcto, porque es como realmente se dice. Cuando yo hablo de que una estructura que es peligrosa, que se dice, el término que se debe utilizar realmente es riesgo sísmico. Una estructura está en riesgo. ¿Por qué? Básicamente por la ecuación que tenemos allí, que matemáticamente es decir, el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Y se expresa como una multiplicación porque justamente cuando alguno de los dos elementos tiende a cero, entonces el riesgo baja. ¿Okay? Y ya les voy a explicar por qué. La amenaza es simplemente la parte natural. La amenaza es el sismo. El sismo está porque nosotros vivimos en un país de alto riesgo sísmico. O sea, de alto potencial sísmico, mejor dicho. Nosotros tenemos fallas tectónicas que generan sismos de gran magnitud. Afortunadamente, los periodos de retorno son bastante largos y no es que ustedes ven que aquí cada 10 años tiemblan, cada 5, no. Son periodos de 20, 25, 50 años, pero va a ocurrir. ¿Okay? Entonces, la amenaza, que es la posibilidad de ocurrencia de un evento sísmico, está. Esa no la podemos quitar. O sea, esa muy poco, o sea, es muy poco probable que tienda a ser la que va a ser cero. ¿Ok? A menos que estemos en zonas de bajo riesgo. Fíjense que yo les coloqué más adelante el mapa. De lo que nosotros nos tenemos que encargar como ingenieros es de la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad de la estructura me la da la estructura como tal, cuando tiene algún tipo de problema, si no está preparada para soportar el evento sísmico. ¿Okay? Ahí es cuando entonces, cuando hay riesgo, la amenaza la tengo, está latente, estoy en un país sísmico. Y si tengo edificaciones vulnerables, definitivamente hay riesgo. Ahora, si yo logro bajar la vulnerabilidad al mínimo, entonces ese riesgo también, si esto tiende a cero, este resultado también va a tender a cero, como multiplicación al fin. Por eso se expresa de esa manera. Es más un tema de sintaxis, ¿no? Pero es para expresar más gráficamente de que yo no puedo reducir la amenaza, pero sí puedo hacer edificios más seguros y menos vulnerables. Fíjense, cuando yo hablo de amenaza, ¿ok? Me tengo que referir necesariamente a este mapa que no sé si ustedes lo conocen, pero explicado muy a grosso modo,
todos sabemos acá en Venezuela que la zona con mayor riesgo sísmico del país es el estado Sucre. ¿Por qué? Porque está bien plantado sobre la falla del Pilar. Y la falla del Pilar es una falla bien activa. ¿Okay? Luego tenemos una cantidad de ciudades, lo que es Caracas, Barquisimeto, Los Andes, ¿ok? Todo eso está, si queremos interpretar el mapa, pues lo rojo es lo más peligroso, ¿ok? Donde la amenaza es mayor, y luego vamos bajando a un naranjita, amarillo, tal, hasta llegar al estado Bolívar, donde estamos prácticamente con un riesgo muy, muy bajo, o lo que llamamos una zona 1. Entonces, eso está allí, eso no se puede evitar, eso no se puede quitar ni hacerlo tender a cero porque sencillamente es la naturaleza. Esa es la geografía y la morfología de nuestro país. ¿Qué pasa con la vulnerabilidad? Cuando nuestros edificios son vulnerables, y esto es importante que ustedes lo vayan internalizando porque ya ustedes van a ver una materia muy, muy interesante que se llama, bueno, sismoresistencia, vamos a llamarla así, no sé cómo le llaman en la UMA. ¿Cuándo una edificación es vulnerable? Bueno, una edificación es vulnerable cuando uno no tiene ductilidad, ausencia de ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? Ese es un término que a ustedes les va a empezar a hacer ruido en la cabeza una vez empiecen a ver esa materia. La ductilidad es la capacidad que tiene un elemento de deformarse sin llegar a un colapso total o de deformarse sin tener una pérdida de resistencia considerable. Se los voy a ilustrar en una foto más adelante. ¿Qué es lo que yo deseo para mis edificios? Que ellos se tienen que dañar, indudablemente, porque ellos se están moviendo, ¿ok? Ellos van a sufrir daños pequeños, medianos y severos. La idea es que ante daños severos, los elementos continúen en pie, tengan o permanezcan con una resistencia mínima que les permita garantizar, disculpen, que les permita garantizar la estabilidad global de la edificación. ¿Okay? Los elementos se van a dañar, repito, se van a dañar y sobre todo si los sismos son severos. Pero ellos tienen que, o sea, la idea es mantener la estabilidad global para el rescate de las vidas humanas. No importa que después de la eventualidad, o sí importa, pero digamos que es secundario pensar en los daños que va a tener la estructura si queda inutilizable, pero que al menos haya un lapso de tiempo prudente donde las personas puedan salir o que el edificio quede en pie para que aún puedan salir, recoger sus cosas, etcétera, que se pueda resguardar la vida humana. Eso es lo importante. Entonces, la ductilidad tenemos que garantizarla. Si no tenemos ductilidad, tenemos una vulnerabilidad alta. Rigidez insuficiente, desplazamientos excesivos. Por lógica, si mi edificación se empieza a mover demasiado, ese edificio se va a caer. O sea, sin ser muy letrado en el tema. Nosotros tenemos que controlar que la edificación se mueva lo mínimo necesario para que pueda disipar energía. No que tenga un desplazamiento excesivo que haga que se vuelque o simplemente que colapse. Estimación inadecuada de las cargas. Bueno, yo tengo que estar claro de cuáles son las cargas que va a soportar mi estructura. Si yo no estoy claro, si yo no hice un diseño en base a las cargas reales, mi estructura va a ser vulnerable. Porque cuando esas cargas vengan, y sobre todo si son dinámicas tipo sismo, va a haber problemas. Luego tengo otras más obvias, ¿no? El incumplimiento de las normas. Si yo no cumplo con los códigos, con las normas, voy a tener problemas en mi edificación. Las normas se hicieron para cumplirlas. Son documentos que tienen años y años de investigación detrás, algunos de forma empírica, otros de forma experimental muy bien sustentada, y nuestro deber como ingenieros es seguirlas. Si los de nuestro país no están actualizados o algo pasó, usamos las de afuera. Eso es completamente válido y legal. Ilegal es no usarlas, ninguna de las que existen en la bolita del mundo. Porque así como nosotros, hay cantidades de países que tienen problemas de sismo y tienen normativas muy, muy, muy buenas, muy bien desarrolladas que podemos nosotros bien usar. Las malas prácticas constructivas nos hacen vulnerables. Si nosotros hacemos un cálculo y un diseño impecable, pero no se ejecuta lo que está en los planos, definitivamente no vamos a tener seguridad. Y otro factor que es importante es la antigüedad de la estructura. Podemos hacer todo lo que está en nuestras manos por las estructuras nuevas, pero las viejas que se hicieron con... Bendito.
Ya va. ¿Qué hice? Está compartiendo pantalla del explorador. Ya. Ahora sí. Entonces, si las edificaciones son muy viejas, definitivamente voy a tener problemas porque ellas no están cumpliendo con los códigos actuales. ¿Ok? Entonces, ejemplos de edificios vulnerables. Yo creo que la mayoría aquí no había nacido cuando esto sucedió. No lo sé. Pero definitivamente el sismo de Cariaco fue un antes y un después en la ingeniería estructural de Venezuela. El sismo de Cariaco demostró lo vulnerable que eran nuestras edificaciones. Se cayó un edificio súper importante en la ciudad de Cumaná, en la avenida Perimetral. Colapsaron edificaciones educativas donde murieron cantidad de niños y maestros. Y en eventos más recientes, mucha gente ha dicho, en el sismo del 2018, no, eso fue durísimo y no pasó nada. Mentira. Hay daños que están reflejados en fotos y que por muchas razones no han salido a la luz pública. Pero hay daños. No hubo colapso de edificaciones, gracias a Dios, pero sí hay daños que son de interés para el calculista y que han debido haber responsables. Fíjense, ¿cómo evitamos todo esto? Definitivamente hay que aplicar las normas y en eso me gusta ser bien enfática. Esta norma que nosotros tenemos aquí, que ustedes la van a estudiar en su respectiva materia cuando les corresponda, es la vacuna. ¿Ok? Y vamos a usar el término porque está bien de moda. Es la forma de nosotros evitar que nuestras edificaciones colapsen ante sismos severos o queden muy dañados ante sismos suaves o ante sismos más leves. ¿Ok? Esta norma ya pronto va a ser derogada, la 2020 viene por ahí. Asumo que por temas de pandemia o lo que sea no se pudo oficializar, pero esta es una norma que ya está prácticamente muerta. Sin embargo, la que está en vigencia ahorita es esta, pero ya es una norma que tiene 20 años, así que tiene que salir de la palestra de una vez. Aplicando todo lo que está en esta norma, nosotros podemos evitar que nuestras edificaciones colapsen. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Hay 4 cosas básicas que ustedes tienen que saber para que como criterios que ustedes deben de manejar para estar seguros de que una edificación va a ser sismo resistente. ¿Cuáles son? Ya les hablé de la ductilidad. Y para mí esta foto es muy gráfica, es muy elocuente. Esa es una columna que estuvo ante la presencia de un sismo. Esa columna perdió el recubrimiento. Se deformó casi que como una S. El concreto interior quedó triturado, literalmente. Y es una columna que quedó en pie, aguantando la losa, las vigas, y evitó el colapso de la estructura. Eso es la ductilidad. Si una edificación logra deformarse, porque está disipando energía, o sea, está ante una solicitación muy fuerte, y logra mantenerse en pie, aunque su estado sea prácticamente irreemplazable, o sea, ya esa columna no se puede reemplazar, eso hay que demolerlo. Pero salvó las vidas de las personas que estaban allí abajo. Eso es ductilidad. Y eso es algo que nosotros debemos de garantizar siempre. Hay muchas formas de hacerlo que no es el objeto de esta presentación. Ustedes las irán aprendiendo. ¿Okay? Eso es un concepto bien amplio y eso lleva una serie de implicaciones. Luego, las estructuras deberían ser simples. Mientras más simple sea la estructura, su comportamiento es más predecible ante un sismo. Que a veces no se puede hacer porque el arquitecto quiere hacer cosas en fachada o quiere hacer algo muy extraordinariamente estético o no sé, ellos inventan cosas. No importa, pero el armazón interno, la estructura, puede ser simple. ¿Qué significa simple? Bueno, que no tenga irregularidades, que ustedes las van a estudiar en sismo resistencia. Que las columnas vayan de piso a techo en una misma línea. Que no tenga aberturas prominentes en la losa. Que las rigideces se distribuyan de la misma manera, es decir, que todas las secciones sean más o menos iguales, de manera que yo sepa que siempre va a tener la misma rigidez y tanto en el sentido X como en el sentido Y. Son cosas que ustedes van a ir internalizando, pero en líneas generales se trata de ser simple, o sea, ser lo más simple posible, lo menos rebuscado en cuanto a la estructura se refiere. Porque mientras yo más detalles tenga, más puntos débiles creo en la estructura, o sea, columna con vigas intermedias, ahí empiezo a tener problemas, ¿ok? Ustedes lo van a ver en su momento. Pero la regularidad de una estructura le da una mayor
un comportamiento más satisfactorio y más predecible, que es importante ante un sismo. Y las otras dos, o los otros, por eligen que eran 4 criterios, les hablé también de controlar las deformaciones. Nosotros tenemos que tratar de que el edificio se deforme lo menos posible, ¿ok? Que disipe energía, sí, que se mueva, nos aprovechamos de su ductilidad porque sabemos que los elementos se van a estar deformando, pero van a resistir. Pero eso sí, controlo esto. Controlo el hecho de que él no vaya a salirse de control, de que ese movimiento no se vaya a salir de control porque definitivamente va a suceder lo que vemos en la foto. Y hay una cosa muy importante, que son las edificaciones esenciales. Y es que ante un sismo nosotros tenemos que garantizar que los hospitales, los centros de bomberos, defensa civil, los aeropuertos, los puertos, todo lo que nosotros nos va a ayudar a salir de la contingencia, esas son edificaciones que tienen que estar en pie. Y son edificaciones que tienen, ya ustedes se darán cuenta en su momento, que tienen factores de seguridad mayores a lo que puede tener, por ejemplo, un edificio de vivienda, que es igualmente importante por la cantidad de personas que viven allí o que puedan vivir allí, pero que definitivamente la fotografía que les coloqué pareciera que no tuviera nada que ver, pero es del terremoto de Armenia en Colombia, que también tiene unos 20 y tantos años. Y en ese sismo sucedieron cosas terribles como hospitales que colapsaron. Lo que ven ahí son unidades de los bomberos que no pudieron salir a rescatar a las personas porque cayeron los techos de sus estacionamientos, cayeron encima de las unidades. Entonces estaban todos los bomberos listos para ir a rescatar a la gente y no habían unidades para salir. Entonces, son criterios, son cosas que no pueden fallar en ningún diseño sismo resistente. No pueden fallar porque definitivamente comprometerían la estabilidad de la estructura. Quiero cerrar con una estructura que a mí particularmente me encanta y le coloqué la palabra fascinante porque a mí me fascina esa estructura. Es el nido de Taipei, el estadio que hicieron para atletismo, para las Olimpiadas del 2008. Y se los coloqué porque definitivamente no solamente esto es algo bien elocuente, ¿ok? Es una invitación a que veamos más, a que veamos cómo estamos ahora, cómo estamos como país, como profesionales y lo que está sucediendo alrededor del mundo. Lo que está sucediendo alrededor del mundo es algo increíble. Y todo esto nosotros lo podemos lograr a través de software que conocemos, porque este edificio, por ejemplo, esta estructura se calculó con el software que yo uso. No me pregunten cómo lo hicieron, porque ni yo misma creo que lograría, pero se hizo con ese software. Es una edificación que se hizo con materiales especiales que se mandaron a fabricar para lograr esa majestuosidad que ustedes ven allí. Y, sin embargo, no es la estructura más reciente ni la más increíble que existe ahorita en el mundo, pero es una que a mí particularmente me gusta bastante. Entonces, es un poco como una parte reflexión y parte invitación a que veamos lo fascinante que puede llegar a ser esto, lo increíble de las cosas que se pueden lograr y que veamos también lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras, que es algo realmente no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo en el país. Esto es otra cosa, pero nada que no se pueda alcanzar, obviamente, ¿no? Hay algo que me preocupa, me dice que esto se va a acabar la reunión ahorita. Le queda un minuto, profe. Si tiene más tiempo, podemos cerrar y volvemos, te vuelve a crear Yo el tengo el link. tiempo, lo que puedo hacer es, ¿cómo es la cosa? Cerramos, me vuelve a enviar el link y yo se los distribuyo a los muchachos. Pero es el mismo, se pueden meter en la misma, ¿cierto? Lo podemos volver a meter en la misma, creo. Sí. ¿Se No me puede? vuelvo a meter todos si tienen preguntas o lo que sea. Ok, perfecto. Sí, estoy a la orden por si tienen inquietudes o cualquier cosa que quieran preguntar. Si no, ¿será que la finalizo de una vez? Bueno, igual ya se va a acabar.